Amanece Pyongyang en una jornada cualquiera. Son las 7 y como todas las mañanas... suena una sirena para despertar a la ciudad y sus moradores. Se repetirá al mediodía y a medianoche. A trabajar, a comer, a dormir. En formación y a golpe de consignas transcurre el vivir cada día de los norcoreanos tras un muro de forzada ignorancia. Como en esta mesa de ping-pong, se busca una continua, interminable y automática repetición de movimientos. Lo que les conviene lo decide el líder y el partido, no tienen más que obedecer. Kim Il-sung, de la mano de Stalin, inventó este país extraño, extremado en su incomunicación, déspota en su gobierno y absurdo en su ideología, centrada en el culto a la personalidad. Reina después de muerto, ostenta todavía el título de presidente de la República, vigilante, siempre abierta esta rendija en su mausoleo, el más sagrado lugar. Su muerte en 1994 llorada con devoción y fanatismo. El dolor ciego de un pueblo que desconoce la libertad despedía al tirano y fundador de la primera dinastía comunista. Cuando la utopía del comunismo se había desvanecido en todo el mundo, su hijo Kim Jong-il heredaba nación y régimen. El padre se hacía llamar gran líder, el hijo se hace llamar querido líder. Cantan en las escuelas himnos loando la sabiduría sin límites y las bellas ideas de ambos. Auténtico dogma. Discrepar no está permitido. El incesante y machacón sonido de la doctrina y la altanería de 30 metros de bandera y 160 de mástil identifican al máster correducto comunista en Panmunjom. 56 kilómetros al norte de la capital de Corea del Sur y 200 y pico al sur de la capital de Corea del Norte, cara a cara, dos ideologías antagónicas, capitalismo y comunismo, bajo vigilancia de Naciones Unidas. Es el famoso paralelo 38, desde el fin del conflicto bélico coreano en el 53, que enfrentó dos imperialismos, el norteamericano y el soviético, uno de los puntos más calientes del planeta. En esta sala de conferencias, donde desde el armisticio se habla pero no se escucha, el cable del micrófono separa al próspero sur del hambriento norte, técnicamente aún en guerra. Pero la eficaz y cruel línea divisoria que rompe una península y un pueblo es la zona desmilitarizada. 250 kilómetros de tierra de nadie, en realidad los 250 kilómetros probablemente más militarizados del mundo. Al sur, Seúl, sus tropas de élite y 37.000 militares norteamericanos en alerta. Al norte, Pyongyang y su ejército que supera el 1.000.000 de hombres en un país de 22 millones de habitantes. Sin embargo, solo unos 1.000 soldados destinados en Panmunjom, insiste impertérrito el oficial que nos escolta junto al secretario de Estado español y que acompañó, dice orgulloso, al querido líder en su visita a este lugar sensible y hostil. Atrás el área de seguridad conjunta y el pueblo norcoreano llamado de la paz, 40 edificios de 3 a 5 pisos completamente vacíos. Tanto como esta autopista de 6 carriles, pomposamente bautizada de la reunificación. Ni coches ni permitido moverse libremente en este país. Tributo al absurdo, o no, si se piensa en movimientos de armas y tropas. Estamos al otro lado de la última frontera de la Guerra Fría. Un barco espía estadounidense, el Pueblo, capturado en el 68, cuya tripulación fue devuelta un año después, mostrado en la capital como trofeo. Cruzando montes adultos aún bajo la lluvia de balas. El Museo de la Victoriosa Liberación de la Patria relata, a su manera, la historia permanentemente recordada
de la expulsión de dos imperialismos, el japonés y el norteamericano, y los triunfos militares del generalísimo Kim Il-sung, caudillo invencible. El circo estatal, que pertenece al ejército del pueblo, exhibe maestría. Espectáculo impecable de reconocida excelencia y que ocupa lugar central en el entretenimiento de locales y extranjeros. En plena montaña y magnífico paisaje, un imponente centro de exposición de 120 salas. Permitido admirar, pero no rodar. Continuamente visitado, alberga 214.000 piezas regaladas al gran líder por Mao, Stalin, Castro y un largo etcétera mundial que incluye a Santiago Carrillo, el PSOE, el Vaticano. Un gran honor, nos señalan, que te permitan abrir o cerrar personalmente el portón de este santuario. Este es un recorrido por la Corea del Norte que ha podido captar nuestra cámara y la narración de por lo menos parte de la que no. Sin embargo, hay que resaltar que lo que hemos hecho aquí durante una semana hubiera sido absolutamente impensable tan solo hace unos meses. De ser uno de los estados más aislados del mundo, ha pasado a ser uno de los diplomáticamente más ambiciosos. No obstante, muy dudoso que esta incipiente apertura al exterior signifique, además, que se piense cambiar cómo se hacen las cosas en el interior. Giro sorprendente en junio del 2000, cuando este impenetrable bastión totalitarista ponía en marcha el fervor popular para festejar una insólita cumbre entre Kim Jong-il y Kim Dae-jung, presidentes de ambos pedazos enfrentados de la dividida península de Corea. Se cambiaban 5 décadas de retórica bélica por el espíritu de la reunificación. En busca de ayuda por la presión de la extrema pobreza en el norte y en busca de seguridad por la necesidad de una estable paz en el sur, los dos Kims brindaban alegres y satisfechos. Sin embargo, más gesto que sustancia. Aunque sí la tuvo para un puñado de familias coreanas. Son las lágrimas del reencuentro. Padres, hijos, hermanos separados durante 50 años desde que la guerra partió el país en dos. Ni siquiera sabían si estaban vivos. Por fin, el intransigente norte permitía a 600 familias fundirse en un abrazo. Eso sí, tras implacable selección de solo leales, bajo férreo control de sus agentes y exclusivamente por 2 días. Enseguida fue el desgarro de la despedida, tal vez ahora sí, para siempre. Y ya el cuentagotas de estas reuniones familiares se ha ido cerrando. Con los meses, el escepticismo va ganando terreno a la esperanza. De todas maneras, aún bajo los efluvios del entusiasmo de la inesperada cumbre, florecía un rosario de reconocimientos diplomáticos, voto de confianza internacional, entre ellos el de España. El jarro de agua fría lo traería la administración Bush. Hemos dicho que estamos preocupados por la proliferación de tecnología de misiles que sale de Corea del Norte y por su propio programa. Desconfiada y reticente, ve una operación cosmética oportunista en esta cara amable del régimen de Corea del Norte, Estado terrorista, según la lista del Pentágono, que justifica su polémico proyecto de un escudo de defensa antimisiles. Congeladas las relaciones Pyongyang-Washington. Pese a ello, o tal vez por ello, en mayo la Unión Europea se presentaba en la capital norcoreana. Cambiaba el bastón por la zanahoria. Las flores de papel y los trajes nacionales se desempolvaban para otra bienvenida. El enigmático Kim Jong-il, todo sonrisas, jugaba sus cartas. Aseguraba que mantendrá la autoimpuesta moratoria nuclear hasta el 2003. Pero las ventas de productos y consejos militares al mejor postor, advertía, también no están las cosas por estos pagos, vino a decir, como para perder esa fuente de ingresos. El país al borde del precipicio, arrasada la economía por catástrofes naturales,
pésimas políticas agrícolas, décadas de delirante planificación central y el golpe de gracia, el corte del cordón umbilical de los subsidios soviéticos. Como esta importante planta de fertilizantes, la industria es estatal, obsoleta, ineficiente y está prácticamente parada. A falta de combustible, recambios, energía, no nos enseñaron ninguna fábrica en marcha. A no ser una de las 11 factorías del Programa Mundial de Alimentos. Aquí, su mayor operación de ayuda en el mundo. Harinas fortificadas para niños, ancianos, embarazadas, enfermos. Apoyo presupuestario que reemplaza a las importaciones necesarias. El régimen norcoreano no puede alimentar a su pueblo, que desde 1995 se muere de hambre y vive con hambre. 500.000 o posiblemente más ha perecido. La ayuda internacional ha paliado la hambruna. Los más vituperados enemigos, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, son los principales donantes, también los principales interesados en que no estalle la región. Pero esta es la imagen de la malnutrición. Chigang tiene 5 años y no aparenta más de 1. Miradas ausentes, caritas sin sonrisa. Y está malnutrido el 62% de los niños norcoreanos, según cifras de Naciones Unidas. En este orfanato de la ciudad de Wonsan, como en otros, para los chiquitines, galletas nutritivas, suplementos y medicinas extranjeras hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Si no recibiéramos todo esto, la situación sería desesperada. Muchos niños morirían. Se muere por falta de alimentos, de calefacción, de calidad del agua. La vulnerabilidad de las gentes propicia enfermedades que los precarios hospitales no pueden tratar. La generosidad exterior proporciona asimismo una dieta más estable con un programa de comida por trabajo. Con palas y muchos brazos se arranca del suelo la sal en la provincia de Nampo. Con el maíz que he recibido a cambio de mi trabajo, he preparado esta mañana un buen desayuno. El sistema público de distribución entrega a cada norcoreano menos de 1/3 del mínimo nutricional necesario. Hasta que a principios de los 90 la economía se desplomó, el Estado entregaba cupones para alimentos, ropa, medicina, educación, pero ahora solo queda la cáscara de aquel esquema. 8 millones requieren ayuda alimentaria. Los norcoreanos necesitan que se les eche una mano, pero ¿hasta dónde?, se preguntan las organizaciones humanitarias. Sin que además la aproveche el arrogante dictador, que en traje de faena, montado en sus zapatos de plataforma y con el pelo a lo Elvis Presley, últimamente, consolidada parece su posición interior, anda en pleno frenesí viajero en pos de alivio para las arcas y de más imagen internacional. Su vecina, la China de Jiang Zemin, la prioridad del más ermitaño de los dirigentes mundiales. Gira su aliada en la guerra y en la ideología. El objetivo, reafirmar la amistad y atisbar, tal vez, el modelo chino de economía abierta, pero política controlada. La Rusia de Putin, su antigua patrocinadora, el segundo destino, aunque ya no pueda regalar más que buenas palabras. Y viejos rituales nostálgicos. El Kremlin hizo funcionar la suprimida Guardia de Honor y su paso de la Oca ante el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja para deleite del huésped norcoreano. Ya no están disponibles las masas de la URSS enfervorecidas al dictado. Solo moscovitas airados esperaban al culpable de que la estación de Yaroslavsky fuera cerrada y anulados los ferrocarriles a casa o a la dacha de fin de semana. Y es que en tren viajó desde Corea el todopoderoso presidente Kim porque tiene miedo a volar. Todo un símbolo, los 20.000 kilómetros por las estepas de Siberia en épico, anacrónico periplo, tan irreal como el imaginario eje Moscú-Pekín-Pyongyang contra Estados Unidos y su protegido Japón, con el que fantasea Kim Jong-il. Compra armas a Rusia, que pagará, dice la prensa de Moscú, enviando norcoreanos a trabajar para los rusos en minas y explotaciones siberianas.
Reitera que su programa de misiles es solo una amenaza para quien le desafíe. El tono de la información bien controlada es el de siempre. Pero el soberbio mandamás norcoreano, a su perfil de chantajista, ducho, como su padre, en provocar crisis internacionales para ser compensado por desactivarlas, añade ahora su papel de seductor de Occidente. Por eso, probablemente, la autorización extraordinaria no exenta de advertencias a este equipo de televisión española para echar un vistazo a uno de los países más cerrados del mundo, si no el más. Te incautan el teléfono, te colocan eternos acompañantes, tan amables y simpáticos como inflexibles. El forcejeo por querer ver y no dejarte que veas, buen ejercicio de temple y paciencia mutua. Bienvenidos al reino de la incoherencia, la megalomanía y la desmesura. Te recibe a la llegada a la capital Pyongyang y ya no te abandona más la efigie de Kim Il-sung, el presidente eterno, creador de su propia marca de socialismo. Omnipresente en fotos y carteles y en el corazón de los norcoreanos, oficial y físicamente. En el pecho luce todo el mundo una insignia con su retrato, cuyo diseño indica además el rango social. Una figura gesticulante de 30 metros le glorifica. En el pedestal, sus súbditos pelean contra la invasión japonesa y desarrollan el paraíso socialista. Cita obligada para la pleitesía, incluso de las delegaciones extranjeras que deben recogerse allí y presentar sus respetos antes de proceder con visita oficial alguna. No se diría que ni esta ni ninguna de las otras 40.000 estatuas en honor del gran líder corran el riesgo de ser derribadas en un futuro próximo. Nada indica que Kim Jong-il piense desmantelar el sistema heredado, el culto a su propia personalidad, a la sombra del de su padre. La contradicción entre aferrarse a rancias creencias y opresivas prácticas e iniciar una supuesta reforma hacia el libre mercado y abrirse al mundo es flagrante. Tragicómico ejemplo, la detención en el aeropuerto de Tokio del actual príncipe heredero, o sea, el hijo de Kim Jong-il. Llevaba un pasaporte falso dominicano, vestía su grupo ropa y accesorios de carísimas marcas y se dirigían al Parque Disney en Japón. En Corea del Norte nadie se ha enterado. Informar no está permitido. Los medios simples panegíricos de las siempre acertadas medidas de partido y presidente. No hay tema en el que ahora él y ante su padre no sean expertos y sobre el que no hayan escrito. En el manual del periodista, relatos de profesionales embargados por la emoción al seguir las tareas oficiales y recomendaciones de publicar estima y elogios al líder. Todo es posible en este parque temático estalinista. Sí, una bolera. Distracción favorita de muchos, promovida por el mismo Kim Il-sung. Tras su desaparición, nos explican, nadie acudió durante 3 años en señal de luto. Otra sorpresa, una simpática conversación con los estudiantes de español de la Universidad de Pyongyang, que son unos 500. Yo sé de unos equipos de fútbol, o sea, de España. Bueno, sobre su opinión, ¿qué equipo va a ganar este año? O sea, ¿Real Madrid ya ha ganado? ¿Sí? ¿De este año? Yo también de Barcelona. Soy un Sok, además de seguidor del fútbol español, quiere ser diplomático como su padre. En 1968, el gran líder estableció, nos informan, que las lenguas eran armas para la construcción del país. Kim Myong-soo sueña en un mundo fuera de esta tierra de puertas cerradas. También podría ser periodista como ustedes y salir a otros países, puede ser, para, no sé, preguntarnos, saber muchas cosas de otros países. ¿Sí? Vástagos en general de burócratas y militares, castas dominantes de fidelidad garantizada a base de privilegios. Sospechamos que son de los que vienen al mundo en esta maternidad, aunque nos corrigen y aclaran que el centro, hospital ginecológico además, está abierto a todo el mundo. 1000 camas, 400 médicos de todas las especialidades, 500 cunas, 20.000 nacimientos anuales.
Nada de achuchar a madres y bebés que permanecen una semana en la clínica. Solo en el locutorio posibles las visitas, incluso del papá feliz. Hacen con nosotros la excepción. Charlamos con Yeon Jeon en la cama. Es ascensorista, dice, y su marido obrero en una cementera. Es nuestro primer hijo. Pensábamos que era una niña, pero es un varón. Deseo que sea científico y que contribuya a los planes del querido líder Kim Jong-il. Nos destacan varios trillizos, 286 en 21 años, sin tratamiento de fertilidad alguno. Y respecto al tratamiento del dolor en los partos, la respuesta es: el gran líder Kim Il-sung dio instrucciones sobre cómo aliviarlo. Bajo sus órdenes se construyeron, en 1980, estos 16.000 metros cuadrados y 13 pisos de sanatorio ejemplar. La ruta monumental es interminable, trufada la capital Pyongyang de espectaculares conmemoraciones pétreas de éxitos revolucionarios sin fin. Por antonomasia, la torre obelisco de 170 metros dedicada al juche. La filosofía propia, especie de nacional marxismo basado en la autarquía, con la que Kim Il-sung mantenía al pueblo coreano con lo imprescindible. Por la noche, ciertamente sugestiva, su perenne iluminación. Y no menos ilustrativa de en qué ha acabado el juche, porque el refulgir de su llama, como el del resto de monumentos, lo rodea y engulle la práctica oscuridad total. Incluso en la principal urbe escasea la electricidad y en las casas se corta la luz. Protestar, claro, no está permitido. Parecido contraste sugieren las magníficas y saltarinas fuentes que refrescan y embellecen plazas significativas y los cortes de agua en casa y el riego a mano, cubo a cubo, de los céspedes ciudadanos marchitados por la sequía. Como el agro, donde es la desolación. Las cosechas se pierden. No parece cierto eso de que el mundo rural sobrevive mejor en la penuria que el urbano. Por algo, para castigar a los desobedientes, se les manda al campo. El trigo debía ser segado dentro de 20 días en esta unidad número 1 de Pusan. Con detalle y amabilidad se lamenta el jefe ingeniero, vicepresidente de su comité popular, aunque sin mencionar los fallos crónicos del sector, la absoluta falta de mecanización y total dependencia de la lluvia. Los pantanos al 8% de su capacidad, solo entre el 10 y el 15% del maíz necesario se conseguirá este año. Más risueña la situación, en cambio, en esta granja colectiva modélica. Kim Il-sung la visitó 15 veces, nos puntualizan. 450 hectáreas, viviendas, guardería, teatro propio, donde se cultivan cereales, legumbres, fruta. Para la distribución tiran de los militares, todo vale para mantener el más numeroso ejército del mundo. Siempre de acuerdo al plan, el partido y el querido líder han mejorado, nos cuentan, el nivel de vida de los campesinos. Pueden vender los excedentes, dicen. ¿Dónde? En los mercados. Pero ir al mercado no nos fue permitido. Ni tampoco ir de tiendas, tal vez porque son bien pocas y mal surtidas. Ni siquiera vimos colas. Pese a todo, la gente viste dignamente, y por lo menos algunos no se privan ni del traje de boda para la foto, ni de helado para celebrar. La capital, en todo caso, se esmera el poder en que sea escaparate de progreso, orden y bienestar. A las 8:15 por la mañana, puntuales, las chicas de la banda. Música diario en la esquina, en plena calle, para, nos cuentan, levantar el ánimo al iniciar la jornada laboral. Composiciones de corte militar o de alabanza del sistema y su jefe se oyen por todas partes. En las profundidades del metro, sin ir más lejos. Paradigma de la extravagancia, por cierto. 17 estaciones lujosas, impolutas, con nombres rimbombantes: reunificación, liberación, reconstrucción. Como tantas otras cosas aquí, versión reducida de lo soviético, en este caso del metro de Moscú. Solo 2 líneas y 24 kilómetros para unos 2 millones de habitantes, que se agolpan en las paradas del autobús o del tranvía.
Los anticuados medios de transporte capitalinos terminan en torno a las 10 de la noche. No hay taxis, no hay apenas coches, para evitar la contaminación, nos dicen. Tampoco demasiadas bicicletas, para evitar el caos, explican. Resultado, mucha gente andando, y da la impresión de que largas caminatas. Frecuente sentarse a descansar, o simplemente a matar el tiempo. Nada de atascos de tráfico, ni tráfico, pero sí guardias, en femenino. Sus piruetas con precisión circense, robóticos sus gestos, como buscando los vehículos. Y aunque no haya ni uno a la vista, ojo con cruzar la calzada. Los peatones obedientes deben pasar por los distanciados subterráneos. Pyongyang, reconstruida tras su completa devastación por la guerra, extenso bosque de viviendas de cemento. No es una ciudad fea, es rara, monótona, detenida en el tiempo, silenciosa. Sus pobladores parecen deslizarse. Salvo estos grupos, centenares de personas en instrucción semigimnástica, semimilitar. No logramos que nuestros vigilantes nos dijeran ¿para qué? Quizás para tenerlas ocupadas, o bien por delante algún acontecimiento de masiva expresión de lealtad inquebrantable, ritualizado teatro político, adulador y de exaltación, pero ni está permitido preguntar ni rodar a los participantes. Solo planos robados desde una ventana. Cuando nos llevaron al, en verdad, mega instituto de belleza. 8.000 metros cuadrados cuya edificación encargó y vigiló personalmente, recalcan, Kim Il-sung, y cuyos servicios visitó en 1980 con Kim Jong-il para cerciorarse ambos de que eran accesibles para todos. 10.000 personas al día, pero aunque en la práctica bien difícil conseguir turno para sus 121 baños, individuales o familiares, saunas, masajes. Aquí hay luz y agua. En la peluquería, femenina y masculina, fotografías con creaciones modelo, estudiante, ama de casa, tercera edad, obrero, campesino. Ante nuestra perplejidad se apresuran a indicarnos que no son peinados obligatorios, que se puede elegir. En el paisaje ciudadano, no, ni un anuncio, por supuesto. Únicamente permitidos carteles revolucionarios, lemas y contraseñas. En lugar de publicidad comercial, los pequeñines norcoreanos absorben desde la más tierna infancia propaganda. Lo primero, recitar la biografía de Kim Il-sung. Este es un hermoso paraje con un cristalino riachuelo porque fue allí donde nació el gran líder, y etcétera, etcétera. Esta guardería lleva el nombre de su madre, Kim Jong-suk, la gran revolucionaria, que la visitó 6 veces, nos precisan, mientras muestran sus gracias unas verdaderamente enternecedoras criaturas. 400 retoños de madres profesionales a pensión completa toda la semana. Salta a la vista que estos no forman parte del escalofriante porcentaje de infantes desnutridos. Tampoco parece faltarles nada, por lo menos material, a los alumnos de la escuela modelo número 1, a la que nos aseguran no se accede por la lealtad o posición de los padres. 11 años, la escolaridad obligatoria y gratuita, amplia la enseñanza, severa la disciplina y parte esencial del sistema educativo, la clase de política, principios del régimen y buena conducta. Pero no todo es dura tarea. Hay tiempo para el ocio, siempre con el pañuelo rojo al cuello de la Liga Revolucionaria Infantil. Es obligatorio pertenecer a ella. El parque de atracciones, amenizado, como no podía ser menos, por la música de siempre, se llena especialmente el día del cumpleaños de Kim Il-sung en abril, nos indican. En el zoo compiten los más pequeñajos por despertar a los felinos. Y entre educación y pasatiempo, la inevitable peregrinación a la casa choza donde decidió que había nacido el querido líder. Preservadas reliquias, venerados objetos personales y admiradas 1000 historias sobre la humildad y el patriotismo de Kim Il-sung y sus familiares.
en un paraje y entorno sin igual, la cuna de la revolución. En general, los niños y mayores que vimos en Pyongyang disfrutaban, pero apocadamente, con el asueto. Nunca supimos si la asistencia a esta fiesta callejera, por ejemplo, era voluntaria o no. De hecho, el único diálogo espontáneo lo inició esta familia, invitándonos a compartir su almuerzo sobre la hierba. La madre, jefe de una unidad administrativa en el norte, de visita a su hija, profesora de piano en la capital. El chaval quiere ser de mayor médico y trabajar por el país. Y eso hay que cuadrarse para decirlo. Los chiquillos son los reyes y por eso van en carroza, decía Kim Il-sung, y 300.000 metros cuadrados hizo levantar para ellos, y aquí venía a pasar el fin de año. Es el Palacio de los Niños, el máximo exponente de perfección infantil y de la sobredosis recibida de gente menuda, feliz e ideal. Actividades extraescolares para desarrollar talentos en todos los terrenos. Pequeños autómatas de permanente sonrisa cuya notable calidad asombra y desasosiega. Solo los más brillantes tienen cabida en esta vitrina de la formación, 5.000 todos los días. Lo aprendido se pone en práctica sobre el escenario, es la traca final. Son estas las generaciones del futuro, pero que siguen volviendo la vista atrás. Mirar hacia adelante no está permitido.